porque cuando el fanatismo religioso golpea, es cuando volvemos a la realidad de la involución social de nuestra civilización. Parece irreal que tras vivir épocas de oscurantismo, como las guerras religiosas entre Oriente y Occidente, estados inquisitoriales, luchas contra el paganismo, politeísmo o monoteísmo, revoluciones religiosas que golpearon Europa, como la expulsión de los judíos y musulmanes o las mismas reformas de Lutero, no hayamos aprendido aún nada de las consecuencias propias del mal entendimiento de la religión. Y digo esto porque no hay nada más estúpido y peligroso que esas guerras donde el hombre, espada en una mano, doctrina en otra, se cierne sobre su enemigo con la convicción del defensor divino de los intereses del cielo, sin saber que verdaderamente es el ciego instrumento de su fanatismo e incultura. Decía la intelectualidad religiosa que los ataques a la religión venían siempre precedidos de una nula discusión teóloga, culta e intelectual. Pues simplemente nos quedamos en la involución moral y selectiva del creer o el no creer. Pero resulta gracioso ver que esa senda de conocimientos que tanto predicaban venían en su mayoría de teólogos que aún en la misma base de la creencia propia ni ellos mismos se ponían de acuerdo, encontrando su revanchismo entre escolásticos, defensores de la razón y de la fe, como de filósofos que querían separar dogma de filosofía, de teología natural o racional contra la revelada, de materialistas, de sensualistas, de espiritualistas. Y entre medio el fanático e intolerante, que no justifica sus acciones, que no sabe, que no aporta, que solamente pontifica su incredulidad ante todo lo que no entiende. Este espécimen habitual de nuestro siglo es aquel que jamás ha llegado a entender la diversidad de creencias y pensamientos desde sus bases, desde sus pensamientos, desde la razón de cada uno, porque jamás podrá defender su postura de manera inteligente. Esa falta de erudición que antes nombramos es cierta, de escaso calado, se ha apoderado de nuestra época y creo que actualmente se enmascara con multitud de representaciones en la calle, con fiestas religiosas de toda índole que verdaderamente es un despropósito a la sociedad actual en la que vivimos, pues parece que la fe, la devoción, el sentimiento religioso de cada uno se tiene que medir en toneladas, en brillantes oropeles, en clamores populares o en sensiblería de ida y de vuelta. Es cuando el fanatismo religioso golpea, venga de donde venga, cuando nos cuestionamos verdaderamente si es justo vivir estas situaciones. Una sociedad que se define como libre debería de estar por encima de tales cuestiones, pero es entonces cuando volvemos a la realidad de la involución social de nuestra civilización actual. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Bueno, y hoy en nuestra mesa, hoy en Café de Levante hablamos de salud y hablamos de baile, y si unimos esas dos opciones, tenemos que hablar de biodanza. Y para eso se encuentra con nosotros Esperanza Llanera. Ella es titulada y facilitadora en biodanza. Amiga Esperanza, muchas gracias y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias por tu invitación. Esperanza, yo te digo Espe porque te conozco de hace mucho tiempo. Sí, correcto. Qué difícil, ¿verdad?, es el tema de las religiones. Lo estuvimos hablando antes un poquito fuera de cámara y parece que llevarnos todo el mundo de acuerdo desde un respeto, al final resulta difícil. Complicado, sí. ¿Verdad? Sí. Para entender un poquito y situarnos y que nuestros amigos puedan hacerse una idea de qué es exactamente la biodanza, nos das unas someras pinceladas exactamente de qué es la biodanza en sí. Bueno, biodanza es un poco compleja de definir, pero hay una definición oficial que dice que es un sistema de integración humana, de renovación orgánica, reaprendizaje de las funciones originarias de la vida y también de una reeducación afectiva. ¿Esto qué quiere decir, no? Voy a detallar un poquito cada punto de esa definición, si te parece. Sí, claro. Un sistema de integración humana tiene que ver con ese concepto de una realidad que tenemos,
de que somos duales, ¿no? Tenemos dos hemisferios, izquierdo, derecho, dos brazos, dos ojos, ¿no? Y también muchas veces entramos en pensamientos que se contradicen, ¿no? Eso en el ser humano genera disociación, ¿no? Entonces este sistema nos ayuda desde la música, la danza y situaciones de encuentro grupales a poder armonizar, ¿no? Esas dos partes de nuestro cerebro, de nuestro ser, que se va a representar también en la dualidad de nuestra propia existencia, ¿no? La parte de renovación orgánica tiene que ver con un trabajo profundo y muy bello que tiene Biodanza hecho a nivel biológico, que toma estudios y tesis y muchísima bibliografía y trabajo de Humberto Maturana y de Varela. Y bueno, Rolando Toro es contemporáneo, que es el creador de Biodanza, de estos dos señores biólogos, aparte de muchos más, pero el fundamento de la biología como renovación, como la capacidad de poder renovarse celularmente el ser humano, que hoy en día ya está muy extendida, ¿no? Las teorías, pero hace 40 años cuando empezó Biodanza no estaba tan extendida y el trabajo de estos dos biólogos ayudaron a Rolando Toro a integrar dentro de la biodanza la renovación orgánica, ¿no? A acelerar procesos de renovación celular, por ejemplo, y reequilibrio un poco de funciones del sistema inmune, de nuestro sistema endocrino, por ejemplo, y de otras muchas partes de nuestro ser. La otra parte, la reeducación afectiva, tiene que ver con un concepto que Rolando Toro, el creador de Biodanza, que es psicólogo, antropólogo, fue, porque falleció en el 2009. Él empezó a hablar de un concepto de inteligencia, no de un tipo de inteligencia, que era la inteligencia afectiva. Hoy está muy de moda, ¿no? Incluso en el sistema educativo, hablar de inteligencia emocional. Él tiene un libro entero hablando de la inteligencia afectiva, que es un salto evolutivo a esa inteligencia emocional, que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Con el vínculo a nosotros mismos, al otro, ¿no? Por eso se hace biodanza en grupo, y también a la naturaleza, ¿no? A la sociedad, al universo, ¿no? Cada uno con un todo, con algo más mayor que un tú y yo, ¿no? Claro. O que un yo mismo. Esa capacidad de vínculo es la que hace al ser humano, ¿no? Sentir un ánimo, ¿no? Un estado anímico distinto, por ejemplo, en las clases de biodanza, ¿no? Y bueno, creo que un poco te he desglosado un poquito, sí, porque en la definición. Sabemos que has explicado, además una teoría, ¿no? Es algo complejo y sobre todo existe buena bibliografía y buenos especialistas en eso. Has nombrado algunos y yo estuve también investigando y sí es verdad que se lleva años y años de investigación y de abordar el tema desde un pensamiento muy profundo, ¿verdad? Sí. Rolando Toro es chileno y bueno, es contemporáneo también a Jodorowsky y a Claudio Naranjo, y a Maturana y a Varela. Hay un movimiento en Chile importante de expansión, ¿no? De conciencia a nivel de la ciencia, y estos 5 personas hacen un trabajo hermoso y Rolando Toro empieza a hacer sus prácticas desde la observación, que está trabajando es director de una gravemente afectado en una residencia en Chile, y empieza con la discapacidad, era su especialidad en esos principios, y bueno, empieza a observar y a proponer, ¿no? Un modelo que consigue hacer un modelo teórico de biodanza, está aprobada científicamente, consigue hacer un modelo teórico a partir de esa experiencia de ir proponiendo e investigando con sus pacientes, ¿no? Y también con el equipo médico y de enfermeras y de cuidadores que había en la residencia, también familiares, y empieza a hacer los primeros experimentos de una biodanza que se llama hoy en día biodanza clínica, ¿vale? Para personas con trastornos o enfermedades mentales. Y también, bueno, pues después de ese experimento y de que funcionaba, con todos sus ensayos errores, lógicamente, llega a la biodanza, digamos, la que hacemos todos, ¿no? Los que hacemos biodanza clínica, y en esta biodanza, pues, bueno, crea una curva neurofisiológica dentro de las clases que según ese modelo, ¿no? Y su pensamiento y el de otros muchos, ¿no? Porque Rolando Toro, lo que a mí más me gustó cuando llegué a su formación fue que todo ese conocimiento que estaba a disposición y que está a disposición de todos nosotros,
él había tenido un acto muy amoroso y muy generoso de integrarlo, ¿no? De que no estuviera la biología por un sitio, la antropología por otro, la psicología por otro, ¿no? El arte o la filosofía, sino todo ese conocimiento, ¿no? Esas piezas del puzzle con un principio, ¿no? El principio era el principio biocéntrico, que se llama en biodanza, que era la preservación de la vida, ¿no? El amor por la vida. Y entonces es un hermoso trabajo, que no solamente teórico, ¿no? Y de ciencia, sino también una puesta en escena, que lo hacemos grupal, ¿no? A través de danzas, de ejercicios muy bellos, sencillos, que no hay que saber bailar, sino simplemente tener ganas de sentirse a través de esos recursos que propone la biodanza y que son recursos humanos. Y bueno, es la experiencia de conexión, digamos, con algo para mí, por ejemplo, cuando la hice, muy trascendente, ¿no? Claro. Esperanza entendemos como vida, danza y movimiento, biodanza. Yo creo que son dos pilares importantes que podíamos acercar a nuestro día a día, ¿no? Estamos viviendo una época convulsa socialmente, políticamente, económicamente, muchas familias que han estado en puntos extremos y quizás nos hemos separado totalmente del yo interior, de nosotros mismos, ¿no? ¿Piensas que puede ser un aditivo, un adicional a nuestra vida cotidiana? Sí, por supuesto que lo pienso, ¿no? Rolando Toro creó el sistema a partir de pasar un proceso involutivo la sociedad, ¿no? Con nuestra Segunda Guerra Mundial. Sí. Él entró en una profunda reflexión, como otros muchos pensadores, ¿no? Psicólogos, filósofos y gente de la ciencia también, donde quiso rescatar, también se perdió en esa época, ¿no? Quiso rescatar lo primordial de la vida, ¿no? Quería rescatar lo que nos hace felices. Él pensaba que habíamos perdido, que el ser humano iba perdiendo la alegría de vivir, ¿no? Y hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que el estrés es el asesino número 1 del mundo, ¿no? Lo que pasa es que se habla mucho de estrés y no qué es el estrés, ¿no? Aunque hay tratados maravillosos de psicólogos y de psiquiatras que hablan del estrés. Rolando Toro prefiere llevar una puesta en escena a que ese estrés, ¿no? A esa acción de movimiento nos haga poder estar en otras partes de nosotros mismos, que no es nuestra corteza cerebral, ¿no? Que es nuestra activación, y crea un recurso con la música y con la danza para poder introducir vivencias integrativas, experiencias nuevas en nuestro sistema límbico hipotalámico, ¿no? Que es donde el generador de nuestras emociones, de nuestras hormonas, que son las que van a determinar nuestro estado anímico, ¿no? El estrés muchas veces no nos deja sentirnos, no nos deja que nuestros movimientos en la vida tengan sentido, ¿no? Eso es danza para biodanza, movimiento pleno de sentido, sentido para mí, ¿verdad? Y bueno, nos hace desconectarnos un poco de quién somos y también de quién nos quiere y de los que nosotros queremos, ¿no? Y nos va desconectando también de la sociedad, ¿no? Hablamos muchas veces de la sociedad como si fuera un ente al que no pertenezco, ¿no? Y critico la sociedad muchas veces, yo misma, sin sentirme parte, ¿no? Bueno, biodanza me ayudó a sentirme que era partícipe de esa sociedad y que había que tomar partido, cada uno en la forma que crea oportuno, ¿no? De que, bueno, mi propia mejora también contribuía a mejorar la sociedad, ¿no? La verdad que es un planteamiento interesante, pero también es lógico pensar que hay mucha gente que siente esa desconexión con la sociedad porque verdaderamente la sociedad te empuja directamente a esa desconexión, ¿no? Sí. Por los problemas que hemos hablado anteriormente y por los que te van surgiendo diariamente y con los que vendrán. Estamos viviendo, aconteciendo, ¿no? Creo, a un periodo donde la distracción humana, ¿no? Llega a unos límites, me parece que nos va a hacer mucho daño, ¿no? Como sociedad, porque cada vez somos menos capaces de estar serenos, ¿no? De estar tranquilos, de contemplar, por ejemplo, la naturaleza. Muchos niños que les cuesta mucho trabajo conectar, ¿no? Con la naturaleza hoy en día, debido a que necesitan tener un videojuego, necesitan tener una herramienta audiovisual, donde hay una sobreestimulación, lógicamente, ¿no? A todos, no solamente a los niños, estamos todos sobreestimulados y no podemos ni siquiera integrar sensorialmente, ¿no? Tanto estímulo, porque por ahí entra la información. Además, una estimulación, Esperanza, de ida y vuelta, como yo llamo, es de necesito esto, además lo quiero ya y ahora mismo. Sí. Y existen
empresas importantes en España que te lo dan en 24 horas con Sí. transporte súper urgente, pero ya está, lo tienes, abres el paquete y ¿ahora qué? Ahora necesito otra cosa, Claro. ¿verdad? Claro, hemos entrado un poco en la depravación, un poco de todo, ¿no? Ajá. De no valorar el trabajo del otro, ¿no? De querer todo rápido y barato, ¿no? De eso, a lo que me refería antes, no darme Sí. cuenta de que formo parte de la sociedad Claro. y que mi movimiento en la sociedad va a conllevar una causa-efecto. Es decir, si yo consumo, en mi consumo lo pongo el dinero en determinadas cosas, esas cosas crecerán, ¿verdad? Y otras cosas que son importantes, por ejemplo la artesanía, ¿no? Que se va perdiendo, y muchas oficios, muchas profesiones, muchos valores. El trabajo artesanal con las manos, con el es sentimiento. que es en todos los campos, Y ¿no? no En toda la- todo tan estructurado, ¿no? Esas máquinas que hacen siempre lo mismo. Claro, y está esos movimientos. además yo soy asesora, como tú sabes, y estoy en el mundo de la empresa desde muchos años, y a mí me sorprende, ¿no? Cómo somos de incoherentes los seres humanos, de incongruentes, de cómo eso, al no sentirnos parte de la sociedad, ¿no? No vemos cómo repercute en nuestras acciones, ¿no? En el día a día, en nuestra propia persona, lógicamente, pero también en nuestro colectivo más cercano. Y bueno, creo que hay que hacer una reflexión, creo que estamos en una época para hacer una reflexión, para apagar un poquito la tele también. Creo que la tele ha sido la antesala de todo ese sobreestímulo sensorial que ha venido a posteriori, es decir, hemos pasado de una televisión que se veía en casa, cada vez se ve más, ¿no? La televisión en casa ocupa un centro importantísimo de la vida de nosotros, y lo hemos llevado a un móvil, ¿no? Para poder llevárnosla a todos sitios. Claro. Entonces, en esa distracción mental, ¿no? Empezamos a no poder entender, ¿no? Ni entendernos a nosotros, ni entender lo que está ocurriendo, porque estamos todo el tiempo escuchando informaciones, Además, que no entendemos, y sobre y todo que muy cuando volátiles. entendemos, claro, y cuando la entendemos no tienen coherencia, ¿no? O eso, son hoy una cosa, mañana otra, Claro. o simplemente repito y repito en los medios de comunicación algo que después ve la fenomenología en la calle, ¿no? Donde la gente está repitiendo, ¿no? Frases y cosas que a lo mejor no tiene el Sentido, conocimiento, ¿no? Ni claro. siquiera tiene sentido en lo que están diciendo, ¿no? Pero están repitiendo algo que nos encanta al ser humano, repetir nuestros patrones, ¿verdad? Internamente también los repetimos socialmente. Estar en bucle, estamos en bucle 24 Y estamos horas. en bucle, Claro. ¿no? Entonces entra la opinión personal, con toda la subjetividad que tiene cada ser humano que tenemos, y vamos dando, ¿no? Unas informaciones distorsionadas con nuestras opiniones, que creo que nos va distanciando de poder llegar a comunicarnos, ¿no? Biodanza sobre todo es un sistema de comunicación, ¿no? Donde aprendemos a comunicarnos sin palabras, porque Claro. la palabra muchas veces nos pierde, ¿no? Y entramos en un buque de palabras, todas tienen, Y es muy pueden tener significativo porque significado, los pero- animales, por ejemplo, se comunican sin palabras. Claro. Y nosotros, evidentemente, en una parte de nuestra vida, o ese bebé, ¿no? Dentro de la madre se comunica sin palabras, y esos primeros gestos. Yo creo que es algo muy natural, ¿verdad? Muy de nosotros, y es lo que Claro. tú dices, ¿no? Tenemos una sobreinformación y una sobreexplotación mediática que nos hace estar desconectados dentro de nuestra conexión, que parece que estamos desconectados con las redes sociales y Claro. tal. Estamos en una desconexión total. Biodanza, como te he dicho antes, como es un sistema de reeducación afectiva, va a basar esa comunicación, como tú has nombrado. Y te he dicho, el sistema límbico hipotalámico es nuestro cerebro mamífero. Tú has dicho los animales, ¿no? Que se comunican sin palabras. Eso es lo que intentamos hacer en una sala de biodanza, rescatar nuestro cerebro mamífero, que es nuestro cerebro Más primitivo, emocional, ¿no? ¿no? El más tierno, el que sabe comunicarse sin tener la razón, ¿no? En la palabra muchas veces lo que estamos intentando es tener la razón, dar nuestra opinión, muchas veces otras cosas, ¿no? Muy importante también, que el uso de la palabra es hermoso y maravilloso, pero el probar, ¿no? A comunicarnos, a mirarnos sin hablar, es toda una experiencia antropológica que en biodanza resulta cada vez que la hace más fácil, ¿no? Claro. Hay estudios hoy en día que dicen que lo que yo recepciono como ser humano de la información que me da otro, el 5% o al 10% es conciencia, es decir, es con la palabra también, y el resto es con el lenguaje corporal, ¿no? Y esa es la información que me llevo, aunque no la entienda. O sea, no tengo que ser un experto en lenguaje corporal
para llevarme esa información va a quedar en mí, ¿no? Del encuentro que tengo sí, con otro. Esa primera impronta, ¿verdad? Claro. Esa palabra yo creo que lo define bastante bien, es la impronta de una persona. Y biodanza, bueno, pues nos ayuda un poco a profundizar, ¿no? En esa parte de nosotros que tenemos, pero que estamos desconectados. Y bueno, nos da experiencias y vivencias muy hermosas, ¿no? De reparación con lo primordial, con la ternura, con la dulzura, que hoy en día, ¿no? Está como muy poco de moda. Porque para situarnos también un poco cronológicamente en biodanza, sabemos que tiene sus orígenes en Argentina, que se traspasa a Europa y a España. Bueno, yo tuve la suerte de ser formada por una alumna directa de Rolando Toro. Sí. Se llama Margarita Karger, una gran facilitadora, una gran profesora. Y ella es una, si no es la primera, es una de las primeras incursoras de la biodanza, ¿no? Introductoras de la biodanza en España. Y bueno, a partir de esa escuela de Madrid y otros facilitadores que empiezan a venir a España, empieza a extenderse aquí. Ha tenido un auge muy importante en los años que yo me formé, en Madrid, Barcelona y Valencia. La biodanza se practicó bastante y se practica. Y bueno, pues fue todo un acontecimiento esos años biodanza en Madrid, por ejemplo, ¿no? Por la expansión que tuvo y por también entrar en la comunidad autónoma, era bastante subvencionada, igual que en la comunidad catalana, ¿no? A nivel de educación, a nivel de... entró en las instituciones. Después hubo una retirada, lógicamente, al haber empezado la crisis económica. Claro. Las instituciones no facilitaron esa introducción. Pero estuvo bastante valorada, ahora está un poquito menos demandada, ¿no? Debido a la involución también, ¿no? Afectiva. Y bueno, pues otras cosas a lo mejor en este momento España necesitando más como herramienta, ¿no? que la propia biodanza o la demanda, así lo quiere. Sí, pero eso está ahí, igual que otras, bueno, el yoga, como el reiki, todas las opciones, por supuesto, opciones, ¿no? Claro. Que el que la quiera, ahí está para cuando lo necesite. Y es bueno hablar de esto y que bueno, que se pueda conocer que hay una cierta armonía entre nuestro yo interior, entre la música, entre el baile y el movimiento. Además no es nada raro porque es algo que, como tú bien has explicado, ya viene integrado de nosotros y viene integrado en los animales, y ¿por qué no? Claro. Por supuesto que sí. Esperanza, yo tengo aquí una pregunta porque actualmente está muy en boga, ¿no? Hemos hablado, te he comentado esto del Reiki ahora, está muy en boga muchos especialistas del Reiki, ¿no? Un tema que ya en su momento tratamos aquí en Café de Levante. En este caso, cuando hablamos de Reiki y hablamos de biodanza, ¿qué nexos de conectividad tienen entre ambos? ¿O no tienen nexos ninguno? Bueno, en principio no hay nexos ninguno, pero yo te podría sacar alguno. En el Reiki hay contacto, ¿no? Un contacto muy leve, pero existe. Y Rolando Toro vio oportuno integrar en biodanza el contacto humano. Pero no lo introdujo ni desde la imposición de manos, ¿verdad? Ni desde el masaje, sino que se atrevió, que un gran acto de valentía, a incorporar en biodanza la caricia, ¿no? La caricia afectiva. El devolver, tanto a esos niños con los que empezó a hacer biodanza, devolverle una caricia, ¿no? El afecto. Entonces, sí tiene que ver en el sentido de que da la importancia al contacto humano, ¿no? El Reiki es maravilloso y está introducido en muchos sitios en España, en hospitales incluso de Valencia, ¿no? Y se sabe sus efectos y es ancestral, por supuesto. Y biodanza toma la importancia del contacto humano y también tiene todo dentro del modelo teórico, todo un peso biológico de por qué fundamenta la caricia como curativa, ¿no? De nuestras emociones, Rolando Toro en biodanza. Pues Esperanza, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de biodanza. Gracias. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando, en este caso, de baile, de música, de armonía y de salud con Esperanza Llanera. Esperanza, nos hemos quedado, bueno, hemos dado esos matices un poquito de la entrada de la biodanza en España, de su contexto original, de cómo está evolucionando y cómo ha evolucionado. Yo hay un axioma que escuché hace mucho tiempo, además lo dijo Ismael Serrano, ¿no?, que decía que el hecho de vivir deja secuelas. Me parece una frase genial, ¿no? ¿Cómo tratamos las heridas de nuestra existencia? Ya solo con el tacto, con la armonía, con la música, ¿cómo se hace eso? Bueno, Rolando Toro explica desde su modelo teórico que somos en parte potenciales genéticos, ¿no?, lo que sale de nosotros. Un 40%, un 35%, en fin, una aproximación a un potencial genético, y que después somos todo lo demás, ¿verdad? Él cree en los recursos humanos, en la activación de los propios potenciales del ser, ¿no?, para que la persona pueda sostener, ¿no?, todas esas heridas que nos va a ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no?, todas esas cosas que nos van a causar dolor. Él en su teoría habla de placer y dolor, ¿no?, y me encanta esa pulsión, ¿no?, porque somos duales. Y la vida también muestra, ¿no?, en las emociones esa dualidad. Santo Tomás de Aquino fue uno de los primeros en hablar de la dualidad de las emociones, ¿verdad? Y él rescata, por ejemplo, a Santo Tomás y a Spinoza. Interesantísimo. Si ha leído a Santo Tomás, tiene un pilar instructivo, claro, impresionante. Sobre esa pulsión de las emociones. Bueno, pues intenta desde biodanza, y nosotros los facilitadores, que el ser humano vaya entendiendo que el dolor no nos podemos resistir a un dolor natural en la vida, es decir, dolores naturales como perder a alguien que amamos, ¿no?, nuestros padres, a nuestros hijos, a la pareja, pero que tenemos que pulsar en el placer, ¿no?, el placer de vivir. No es un placer ni sexuado ni un placer determinado, es el placer de la existencia, es decir, de sentir placer en un paseo, ¿no?, de que doy a lo mejor por la playa, una puesta de sol, cosas, detalles de la vida. Una mirada de un hijo al que quiero, ¿verdad?, o de alguien a quien amo, un roce. Él intenta desde esa sutileza, ¿vale?, porque biodanza es muy progresiva, es decir, hay que hacer bastante biodanza para llegar a esos tipos de vivencia. Hay personas que menos tiempo, ¿verdad?, es diferente. Se sostiene, o sea, se respeta el ritmo, perdón, de cada participante, ¿no? No hay unas inducciones a ningún pensamiento ni dogma, sino simplemente se intenta sembrar con recursos exteriores a recursos interiores, es decir, con la música y con la danza yo siento, ¿verdad?, yo conecto y me expreso, por la sensación simplemente de expresar. Cuando expresamos incluso verbalmente algo que nos duele, ¿verdad?, vamos a un psicólogo, por ejemplo, y expresamos a nuestro psicólogo aquello que nos está afectando en ese momento, ya tengo una sensación de liberación, ¿verdad?, de haberme podido comunicar, haberme sentido entendido, oído, ¿verdad? Es tan importante escuchar incluso más que hablar, ¿no? Y bueno, pues desde esas vivencias que son de armonía, ¿no?, que se intenta que sean todas vivencias de alegría, de armonía, de bienestar, se va rescatando poco a poco dentro de la persona. Bueno, en mi caso una ESPE, ¿no?, que existía, pero que yo misma no la dejaba salir, ¿no? Claro. También la sociedad, también otros elementos que nos van poniendo a nosotros mismos, ¿no?, muchos bloqueos y muchos mecanismos defensivos. Una mochila, ¿no?, donde vas echando piedras todos los días, y hay un momento que, bueno... Y biodanza, a través de ese recurso de la danza, donde tú te muestras y te muestras además en grupo, vas experimentando, ¿no?, la capacidad propia que tiene uno de empezar a querer ser quien es, ¿no?, claro, a dejar de fingir lo que no es, ¿no? Y entonces me encanta su abordaje, y me encanta que el sistema lo haga desde un sitio bello, ¿no? Rolando Toro, como psicólogo, decía que llegó un momento que no le gustaba el hablar en la psicología de la enfermedad, ¿no?, del trastorno o del problema, sino que él quería rescatar aquello que se mantenía, ¿no?, intacto como esencia en ese ser humano que había sido un niño y que necesitaba jugar, que necesitaba bailar, que necesitaba caminar, todo lo que necesita un niño en la infancia, ¿no? Claro. Y que seguimos necesitando nosotros, que tenemos una edad ya, pero que seguimos siendo esos niños también. Porque la música como arma curativa,
te iba a preguntar en qué se basa, has dado una matización, pero sí es verdad que si nos acercamos a la historia mundial, en este caso de la música como arma curativa, no es nada extraño, porque desde tiempos ancestrales ha sido así. A mí se me viene en este caso a la cabeza de la tarantela, ¿no?, tan famosa en Italia, ¿no?, y que después se vino a Cataluña, Aragón y a esa zona tan mística y tan con ese, digamos, con todas esas leyendas que trae, ¿no? Pero no, bueno, esa música como arma curativa, como he dicho, es algo que está verdaderamente... Bueno, tú sabes, en los medios de comunicación, ¿no?, en las redes sociales, en Facebook, salen muchos estudios, ¿no? Salen muchas noticias de estudios, demuestran que, bueno, hoy en día se sabe, incluso en la neurociencia, que la música puede generar deflagraciones de emociones positivas o no positivas también, ¿no? No positivas no porque sean malas, ni muchísimo menos, sino porque son generadoras a lo mejor de tristeza o de otras emociones que necesitamos igualmente. En biodanza se elige la música bajo semántica musical, hay unos listados oficiales, después facilitadores a lo mejor que hacemos trabajo de incorporación musical, pero tiene unos criterios para que se defraguen emociones armonizadoras, ¿vale? No significa que no puedas llorar de emoción y que la emoción sea la tristeza, pero sí que esa tristeza va a ser armonizadora, ¿no? Entonces, a través del estudio de la música en biodanza, yo que siempre me ha encantado la música y tú lo sabes, y la he estudiado de algunas otras formas, me dejó ver en la música esa parte, ¿no?, curativa para el alma, ¿no? Siempre has dicho que la música es el remedio para el alma, ¿no? Y realmente es reparadora para nuestro sistema nervioso, bueno, para nuestra existencia, para nuestro cuerpo. Grandes escritores han escrito sus libros con música de fondo y dependiendo qué capítulo y qué intensidad era un tipo u otro de música. Yo escribo con música, sería incapaz, bueno, puedo escribir sin música, pero para mí la música es ese hilo conductor a cualquier emoción. A la hora de llorar, a la hora de enfadarte, a la hora de sacar ese yo tuyo que está escondido, dependiendo de la música. Además es regresiva, ¿verdad? Sí. Escuchas una música de los años 80 y te ves... vuelves allí. Y claro, vuelves a los 80 y te ves montado en el Seat 127 yendo para la playa con tus padres, ¿no? Exactamente. O sea que... La música es el primer poder de biodanza. Él hizo un libro que se llama Los 7 poderes de biodanza también. Y el primer poder que él decía era la música, porque podía con ella manejar, inducir, ¿no?, y manejar las sesiones, ¿no?, para que fueran armonizadoras. Y la selección de música que hizo fue muy bella y brillante, con un ejercicio, ¿verdad?, que compone una gesta, el movimiento, música, y una expresión del ser de ese ejercicio. También incorporó posiciones generatrices que tienen mucho valor antropológico y psicológico en biodanza, de Carl Jung, al cual él le gustaba bastante de sus teorías y su enfoque dentro de sus terapias y psicológicamente. Y bueno, hay danzas que esas son una de las más poderosas, ¿no?, las arquetípicas, ¿no? Hacemos danzas arquetípicas, donde intentamos vivenciar, que es un estado de aquí y ahora, ¿no?, de vivencia presente, de estar presente, a través de esas posiciones generatrices que son arquetipos, ¿no?, que además dieron lugar a las 22 posiciones mímicas que dieron lugar al teatro y a la danza, ¿no? Claro. Vienen de ahí, ¿no? Fíjate qué ramaje más espléndido sale verdaderamente de eso, ¿no? Sí, un trabajo para mí hermoso. La primera vez que estuve en una sala de biodanza, entonces que adoro bailar y bailo hace muchísimos años, y me interesa el ser, ¿no?, la filosofía, me interesa el ser humano a todos los niveles. Fue para mí un agradecimiento, que creo que por eso llevo 6 años facilitando, claro, ¿no?, por mi aportación, no lo haré siempre, lo haré durante una época, pero por mi aportación, por el agradecimiento a que otros me facilitaran a mí, ¿no?, el poder conectar un poco más conmigo y poder llevarme mejor también, ¿no?, desde mí. Si me amo más a mí, amo más también a los demás, ¿no? Y llegado a ese punto, Esperanza, la sociedad y tú y la sociedad, ¿cómo os lleváis? Bueno, hay cosas de la sociedad que me encantan y cosas que no, lógicamente, igual que de mí mismo. Sí, pero hay una evolución evidentemente espiritual y mental y... Mira, en la sociedad, yo voy a hablar de la sociedad que tengo cercana. Claro, ¿vale?, evidentemente. De la que tengo cercana, porque incluso la tele yo no, o sea, estoy un poco desconectada. No desconectada de lo que ocurre, pero sí desconectada
de lo que yo considero contaminación. Claro, claro, no, de esa contaminación hay que alejar. Entonces lo que a mí me llega, lo que yo tengo cercano, que es maravilloso por una parte, ¿no? Yo veo en la sociedad que hay una parte de ella, a lo mejor una minoría, no sabría cuantificarla, ¿no? Ni me atrevería, pero que sí está pulsando, ¿no? Que sí quiere tomar conciencia, que sí quiere estar en armonía, ¿no? De que quiere crecer, que quiere crear, ¿no? Que quiere evolucionar. Yo creo que ese es el sentido de la vida, ¿no? Evolucionar, ¿no? Y después hay otra parte, ¿no? De la sociedad que por un montón de motivos, ¿vale? Desde incluso nuestro nacimiento podríamos hablar de un montón de cosas, incluso biológicas o psicológicas, que van a determinar unos tipos de comportamiento, ¿no? Y ese tipo de comportamiento, lo que hay detrás son unas emociones que no están solucionadas, hay una educación o una cultura que está haciendo como que el ser humano vaya perdiendo valores, ¿no? Valores me refiero a que sea más importante competir, a que sea más importante ganar dinero, a que sea más importante tener que ser. Es claro que es bonito tener lo que yo deseo, ¿no? Pero no es mi única meta en la vida, ¿no? Sino que creo que la sociedad está perdiendo, por lo menos en España, la conexión con lo primordial, que es vivir y vivir en armonía, y que todas las opciones pueden ser, que todas las opiniones pueden ser, pero son opiniones, son subjetivas, ¿verdad? Y que hay una realidad que creo que se ha perdido, el concepto de política, como yo lo entiendo, como el bien común. Claro. Aunque yo fuera un presidente de gobierno de determinado partido político, tengo que gobernar a todo un país, ¿verdad? Y eso es mirar por el bien común. Pero claro, ese bien común cuando se choca con la guerra de clases que ha sido siempre... Claro, y los intereses. Y los intereses, pues claro, esa guerra de clases es la que divide y evidentemente los de abajo no quieren ser pisoteados y los de arriba no quieren perder sus privilegios. Claro, exactamente. Por eso te digo que sería tan abarcador el poder hablar de la sociedad de tantos puntos, claro, que uno fundamental es saber que estamos en manos del dinero, ¿no? Desde hace toda la historia de la humanidad se puede contar por intereses económicos, metal, ¿no? Por supuesto, claro. Y entonces, bueno, el obviar eso, e intentar que la sociedad obvie que todo lo que hay detrás de muchas cosas que nos estaban pasando es el dinero y el interés de una muy pequeña parte de la población mundial, ¿no? Deja al resto de la población mundial en una disociación. O formo parte de, pero sintiéndome mal, porque no me gusta lo que estoy viendo. Pero eso que me estás comentando es verdad, porque yo no sé si es solamente en España o es a nivel europeo, vamos a hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esto es a nivel mundial, ¿no? Claro. Yo creo que desde pequeño o eres del Barça o eres del Barcelona, o tu color es el rojo, es el azul, o eres de derecha, eres de izquierda, eres ateo, eres creyente. Yo creo que es un grave error de pensamiento, ¿no? El inculcarle a alguien que tiene que salir de un partido a otro, pero sí es verdad que el ser humano tiende verdaderamente a sentirse protegido en un clan, en una familia, claro, en una crica, llámalo como quieras. Tiene que ver eso que expones con eso que te he explicado, creo, al principio, de la disociación y de ser dos, ¿verdad? Si eso lo sé yo, que soy una sanluqueña, que no soy nada importante, ¿verdad? Ni he llegado a nada excepcional, imagínate personas que contienen y tienen poder, ¿verdad? Si yo manejo en una disociación al ser humano, es decir, el ser humano está dividido, que no debería, pero lo estamos, es muy fácil que tome partido de una cosa, ¿verdad? Es decir, yo les pongo dos buenos equipos, por ejemplo, que es Barça y Madrid, y vamos a tener un montón de peleas, que no disfrute del fútbol, que a mí me encanta, mi padre es futbolista y yo lo he sido. No ver un partido de fútbol y disfrutar de la jugada o disfrutar, que hay mucha gente que lo hace, pero hay otra mucha gente que no, que le sirve de excusa a esa disociación para sacar mi agresividad, claro, para incluso a la violencia, claro. Entonces se hace deplorable a un deporte que yo amo, por ejemplo, ¿no? Pero se coge el deporte en sí, y se coge y se industrializa, y saco dos. Si nos vamos a la política, republicanos, ¿verdad? Y los republicanos, derecha, izquierda, voy a dividir medicina tradicional y alternativa. En ese planteamiento el ser humano se decanta, un ser humano estresado. El ser humano que está en sí va a ver, y puede además las dos cosas ser, puedo ser del Barça y del Madrid, gustarme los dos equipos, claro que sí, porque esa opción no puede ser, ¿no?
o no ser de ninguno, ¿verdad? Y no decantarme. Entonces, cuando hacemos de una sociedad nuestra propia mente, es decir, una mente que está cerrada y que solamente ve dos opciones, perdemos la creatividad y perdemos la capacidad de trascender y perdemos muchísimas capacidades para poder salir de algunos problemas que son sociales y que tienen más fácil solución que estar discutiendo o opinando de dos sitios que son irreconciliables. Claro. Porque así me aseguro de que no hacemos nada. Claro. ¿Verdad? A quien esté interesado de que no ocurra nada y de no hacer su trabajo, ¿verdad?, me va a interesar que el otro se divida. Además, la frase célebre de divide y vencerás. Pero también a nivel interno nos ocurre. Si nos dividimos, sí, no. Quiero hacer esto, sí, no. ¿Verdad? Pues eso está representado en nuestra sociedad también. Pero además, representado en la sociedad y escrito, por ejemplo, en libros que se deben de seguir como dogmas de fe. A mí se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, a Maquiavelo, ¿no?, cuando decía, bueno, no luches contra el gobierno, ¿no? Únete a él y corrómpelo desde dentro. O sea, puede haber algo más. Y transgresor, ¿no? Claro. Y en este caso Nicolás Maquiavelo lo siguieron reyes y naciones y naciones y naciones, ¿no? Por supuesto. Todo este tema a mí me lleva a un punto también interesante que me gustaría saber tu opinión, porque desde pequeño nos etiquetan de una u otra manera, también dependiendo en qué sociedad vivamos, en qué país, ¿no?, con quién estemos alrededor. Pero ¿y la familia? La familia también puede ser un momento complicado. ¿Por qué? Porque dentro de esa familia donde todos nos unimos por unos lazos de cariño y unos lazos de amor y de amistad, cada uno intentamos opinar y educar a alguien desde nuestro prisma independiente. Un prisma independiente que ha tenido es como las ramas de un árbol, que ha tenido ese mismo punto de partida con su familia. ¿Puede llegar a ser un problema para un pequeño tener tantas opiniones dispares y diferentes? Yo opino que sí, ¿no? Yo creo que la familia es el motor fundamental, ¿no?, afectivo y educacional de los niños y de las niñas. Creo que en esas familias se está una parte educando maravillosamente bien, no soy nadie para juzgarlo, ¿no?, pero que hay otras tendencias, ¿no?, que generan en la familia, núcleos familiares, donde se está intentando todo el tiempo responsabilizar a los demás de lo que ocurre a sus hijos, ¿no? Yo soy facilitadora y facilito a mucha gente también fuera, ¿no?, en La Semilla, y me encuentro y he facilitado a muchos profes, claro, y a mucha gente de educación. Y yo misma, ¿no?, que me he criado en una familia donde me han dado principios y valores, y mi educación ha venido de ahí. Después, por supuesto, venía a un colegio donde ponían, ¿no?, sumaban a esa educación que me daban mis padres, pero que no tenía por qué ser totalmente como el colegio. Es decir, yo estaba en un colegio religioso, mis padres son creyentes, pero no eran especialmente personas de un seguimiento de domingos o de ritual religioso. Entonces creo que las familias están haciendo, algunas, ¿no?, un flaco favor a la educación, ¿no?, y a sus propios hijos, en no ver, ¿no?, lo que está ocurriendo a lo mejor en los hogares, porque hay hogares que lo están pasando muy mal, no solamente a nivel económico, también emocional, hay mucha problemática. Tenemos unos ayuntamientos con trabajadores sociales que si alguna entrevista te podría decir, la violencia de género que estamos viviendo exactamente, en España, que hay muchísimos problemas sociales, es un problema importante, que su caldo de cultivo, lógicamente, ¿no?, está en la familia, ¿no? La familia debería ser centros de afecto, centros de educación, centros de sostenimiento, y por supuesto hay familias que lo son, y por supuesto hay familias que no lo son, ¿no? Claro. Entonces, dejarse llevar porque a lo mejor un gobierno o los educadores o otro ente que no es el propio padre o la propia madre, la base fundamental de la educación, de la psique, del afecto, de lo que ese ser ya es, pero que quiero construir en favor de él, ¿no? Claro. No en detrimento de él, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de familia, hay familias de todo tipo, ¿no?, como cada persona. Y sí es verdad que hay una tendencia, ¿no?, en los últimos años, por lo menos en San Lucas, en algunos colegios, ¿no?, en algunos institutos, a una tendencia a culpabilizar o a querer que se aprueben, ¿no?, sin esfuerzo, que eso me parece una cosa claro, brutal, ¿no?, porque vamos a tener una sociedad sin esfuerzo, ¿no?, que es lo que tú has dicho antes, ¿no?, quiero esto y lo quiero ya.
¿no? Pero no activo ningún recurso ni tengo ninguna intención de otra cosa. No productivas, ¿no? Y que siempre van a Claro. vivir del trabajo de los demás, por supuesto. Entonces, bueno, es complejo también evaluar una familia, Claro, lógicamente, ¿no? claro. Tiene un montón de matices también, el por qué esa familia a lo mejor llega a ese momento vital donde está haciendo a lo mejor eso, ¿no? Claro. Y, Esperanza, ¿qué tipo de personas acuden en este caso a tus clases? ¿Cómo se desarrolla y qué tipo de personas encontramos en una clase de biodanza? Bueno, mira, biodanza en principio está abierta a todo el mundo. Como yo hago aquí en San Lucas clases regulares, y además en mi pueblo, ¿verdad? Era un poco complejo. Yo hago entrevista previa, que se llama, exceptuando a un par de personas que no le he hecho y he dejado que estuvieran en la sala sin entrevista previa. Todos los demás tenemos una conversación anterior, yo le explico un poco qué es biodanza, por ejemplo, y también qué tipo de trabajo a lo mejor personal tiene la persona o qué momento vital tiene la persona también. Y bueno, normalmente funciona, en el sentido de que las personas que llegan tienen, o que se mantienen, no solamente que llegan, sino las que se mantienen haciendo biodanza, porque tú puedes hacer 2 sesiones, o 4 o 6 e irte, pero desde mi punto de vista no has hecho el proceso progresivo que contiene biodanza, ¿no? Sino las personas que siguen tienen varias características en común. Tienen sensibilidad, ¿no? Son conectados con la sensibilidad, y si no, en el propio proceso de las primeras clases ellos tienen una fuerte reconexión, ¿no? Le gusta el ser humano, ¿no? Tiene ganas de compartir, tiene ganas de celebrar la vida, ¿vale? En biodanza la danza y el canto y el encuentro es porque se celebra la vida, ¿no? Ya que estamos en una sociedad que pesa tanto y que se queja tanto, bueno, para buscar soluciones, ¿no? Claro. A buscar creatividad. Claudio Naranjo decía de la queja a la creatividad, ¿no? Y Rolando pues lo ponía un poco en escena con la biodanza. Y son personas, eso, ¿no? Con mucha valentía también, mucha fortaleza y compromiso consigo mismo y también con el grupo, que demuestra hacer ese tipo de cosas grupalmente, no individualmente, como hay muchas, demuestra un compromiso también con el grupo, ¿no? Que representa a la sociedad también. Y eso, son personas con compromiso, son personas con mucha ética, son personas que más que aprendan cosas, que bueno, algo aprenden, es como facilitar lo que ya hay, ¿no? Claro. El facilitador lo que hace es facilitar lo que tú contienes. Pero también imagino, Esperanza, que llegarán personas rotas, sí, psicológicamente, con mucho dolor, claro. Con dolor, y físicamente, que llegan con el alma y el cuerpo roto por 1000 situaciones y por 1000 viricuetos. ¿Y cómo se empieza a trabajar esa persona con una situación tan complicada? Bueno, yo no he tenido, por supuesto, alumnos que por supuesto todos hemos pasado nuestras historias, algunas muy dolorosas. Exactamente, a eso me refiero, no es lo mismo que vayas teniendo. Y bueno, pues mira, en biodanza se permite un seguimiento, ¿no? Cuando la persona a lo mejor necesita conversar de lo que está ocurriendo. También tenemos un espacio antes de la sesión no hablada, donde tomamos la palabra y hacemos uso de la palabra, o de teorías, ¿no? O de explicar cosas. Y bueno, también se deriva a otros sitios, ¿no? También a psicólogos, se envía también, derivo a otro tipo de también problemas visuales, los tratamos con Rocío, un optometrista de Cádiz estupenda, también con Fernando, terapia craneosacral, o sea, también, bueno, otro personal de la salud, también podólogos, posturólogos, de profesionales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos apoyando, ¿no? Pertenezco a una reunión de Cádiz de terapeutas, donde hay psicólogos, hay fisios y de diferentes ramas, ¿no? Tanto de la convencional como no la convencional, que nos llevamos bastante bien. Y bueno, pues vamos derivando y apoyando un poco a lo que yo y la persona estimamos oportuno, que a lo mejor va necesitando, claro. ¿No? Hay personas que necesitan entrar a lo mejor en una terapia psicológica, y personas incluso que han tenido que estar en otro lugar, ¿no? Antes que estar en biodanza, o retomarla posteriormente. O complementarla, ¿no? O complementarla, exactamente. Claro. Sí. Y bueno, pues tanto el cuerpo como la mente y como el corazón, ¿no? Nuestro hacer, nuestro pensar y nuestro sentir, es como si se fuera armonizando, ¿no? Y la persona se va sintiendo mejor, por norma general, lógicamente. Hay gente también, a mí no me ha pasado, pero hay gente también que a lo mejor entra en una sala y puede salir corriendo, ¿no? Porque no, claro, le guste, lógicamente, se siente incómodo, ¿no?
Y Esperanza, antes de marcharnos, porque nos acaba el tiempo, ¿para ti qué ha significado bueno, el descubrir biodanza, el prepararte, ¿no?, como formadora, ¿no? Y en todo este tiempo, ¿cuál es la visión que has sacado y que, en fin, ese reconocimiento interno que te puede dar hacer lo que te gusta, evidentemente? Pues bueno, tú sabes que empecé hace 12 años, porque además compartíamos los dos muchos momentos en aquella época. Llevo 12 años desde que me formé, pero seguí facilitando, y he sido dos procesos muy distintos. El de la formación, pasé momentos muy malos también, ¿no?, de unas partes que uno le cuesta reconocer de uno mismo. Claro. Pero que, bueno, después cuando salí de biodanza, incluso dejé de bailar, que yo me había llevado 14 años dando clases de baile, y entré en un proceso de trabajo, de empresa, no sé qué, y me desconecté un poco. A la vuelta, la primera vez que hice la clase de biodanza me pareció un horror y dije, ¿cómo voy a hacer esto de una forma como me lo han hecho a mí? Y bueno, pues como siempre, que me encanta también enfrentarme a un reto, ¿no?, personal, y he aprendido, yo creo que más, no voy a decir que más, ¿no?, pero otro proceso distinto como facilitadora, pero igualmente interesante y de crecimiento personal para mí, ¿no? Y me encanta, ¿no? Es un lugar donde yo vibro y pulso, y que tiene mucho que ver conmigo, ¿no?, que tiene que ver, o sea, que mi familia baila, todo el mundo canta, y tenemos acceso a la música desde pequeño, y yo me sentí en mi hogar, ¿no? Y hoy en día, que ya me siento cómoda, hace ya tiempo en la sala y con el grupo que tengo tan bonito. Claro, formáis esa familia ya. Claro, cuando salgo fuera, también imparto fuera. Tiene una belleza ver al ser humano hacer eso, ¿no? Mis ojos, ¿no? Yo muchas veces agradezco en algunas sesiones que mis ojos, en vez de estar viendo guerra, de estar viendo violencia, esté viendo a la gente danzar, esté viendo a la gente en armonía. Una felicidad colectiva. Y entonces me siento feliz de haberlo encontrado, de que me lo hayan facilitado tan bien y tan bonito, ¿no? Y que yo después, en este rescate que quise hacer, me haya encontrado primero con el reto personal ante ESPE, de seguir aprendiendo siempre y de estar comprometida. Si estoy comprometida con el grupo, estoy comprometida también con mi trabajo personal y con mi salud, y ha sido todo experiencias bonitas, exceptuando por una persona. Todo lo demás ha sido maravilloso. Entonces el balance es muy bueno. Sí. Esperanza, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Yo tenía muchas ganas de que vinieses y de que nos contaras un poquito tus quehaceres, y bueno, aquí estamos para una nueva experiencia más. Muchas gracias, Rafa. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevas historias sobre la mesa. Ahora le dejamos con el Rincón Literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo y sean muy, muy felices. Yo vivo en un lío. Tú vives en un lío, él vive, nosotros, vosotros y ellos viven en un lío. Quizás sea recurso posible a partir de ahora, o atenuante o eximente, el decir yo vivo en un lío. Porque ayer, con voz recia y aburrida, en el banquillo, como acusado, hablaba y se manifestaba este empresario, quizá descuidado, puede que negligente, a lo peor desfondado y desbordado por 100.000 días de crisis. Señoría, yo también vivo en un lío. Y fue como un halo anaranjado el que quedó tras su sonrisa amarga, con el juez pensativo, el fiscal mirando de reojo sus últimos papeles, conclusiones definitivas, y esta defensa, terminando de dibujar su última cruz en el rayado folio. Sí, señoría, él vive en un lío, también, porque los hombres nacemos con la ilusión como acicate, estímulo contra el miedo y aventura de colores, y los días, estos días, nos van haciendo a veces cometer errores, quizás en busca desesperada de mayor audacia y desparpajo para salvar la crisis, la de cada uno, la de cada día. Sí,
Yo también vivo en un lío, qué sé yo. Es como esa madeja evolutiva que nos lleva hacia no sabemos dónde, anacrónico ejemplar, el del poeta que piensa, que dice, que escribe, que las cosas no son como ráfagas de hondura, o a veces sí, y que disuelve nuestros últimos vaporcillos de felicidad. Así que luchemos contra nuestros desequilibrios psíquicos y aguardemos, aunque atónitos, a que los fríos pasen o lleguen entre las voces inauditas de nuestros acusadores. Si os cuadra el consejo, busquemos a los nuestros, a la familia, al bastón de confianza, cuadrilla puntera y a charlar, para que entre todos, con ellos charlando, podamos desahogarnos y no le perdamos la cara al toro, a ese toro de cada día, y sigamos cumpliendo días hacia faenas más lucidas, porque si perdemos el capote o la muleta y tuviéramos que esquivar a cuerpo limpio, siempre nos quedará la barrera y el callejón de nuestra gente, porque al fin y al cabo todos vivimos en un lío, qué sé yo. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.